aspectos de la evaluación, que a ustedes es lo que más les interesa, y a mí también, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, por favor. Y por lo menos en estas últimas clases que nos queda del año trataremos de ser puntuales. La última clase habíamos concluido con la lección 22. Vamos a iniciar con la lección 23 y después vamos a conversar sobre algunos aspectos que quiero proponerles. Y nada, necesito ver si ustedes están de acuerdo. No, si están de acuerdo, necesito conocer su opinión. Yo ya he tomado una decisión y les voy a proponer eso. Sí. Bueno, vamos a empezar con la lección número 23. Infecciones odontogénicas. Vamos a ver una serie de aspectos sobre las infecciones de tejidos blandos y de tejidos óseos y articulares, ¿sí? Les he preparado un resumen, aspectos muy puntuales para que ustedes puedan tener una idea clara al respecto. A ver. Vamos a empezar a ver... ay, no. Por favor, traten de ser puntuales, ¿sí? Nos quedan unas 3 o 4 últimas clases que no les voy a admitir, por favor. Les digo con tiempo, a las 8 estamos hablando de estar en nuestras casas, por favor. Vamos a ver estas infecciones que se dan en los tejidos blandos específicamente y que responden al nombre de celulitis, que son las celulitis y los abscesos dentoalveolares. Estos procesos infecciosos a nivel oral son los problemas más frecuentes con los cuales el profesional odontólogo se enfrenta en la consulta odontológica. Frecuentemente el paciente que tiene una caries, por ejemplo, recurre a una serie de recursos farmacológicos, a veces caseros, etcétera, y este proceso de la caries va destruyendo poco a poco los tejidos duros, llegando a instalarse en los tejidos blandos, ¿sí? Provocando precisamente los llamados abscesos, que son muy importantes y que en todo lugar donde haya un absceso tenemos que sospechar nomás, no, ni siquiera sospechar, tenemos que tener la seguridad de que allá se encuentran gérmenes. Ustedes ya conocen los gérmenes, esos gérmenes de la microbiota que hemos indicado en repetidas ocasiones y no me canso de seguirles repitiendo hasta aburrirlos y cansarlos, de que si ellos cambian de lugar, entonces se convierten en patógenos oportunistas, es decir, en la superficie, etcétera, no tienen ninguna acción y son benéficos, pero ya ingresando a otro tipo de estructuras, pues sí se convierten en oportunistas. ¿Qué quiere decir? En agentes patógenos. Sí. Este proceso que se da, este proceso infeccioso en estos tejidos blandos, en la mayoría de los casos se da por bacterias. Eso es innegable. Sin embargo, no podemos descartar también la posible presencia de virus, de parásitos e inclusive de hongos. Muy rara vez, excepcionalmente, pero podría haber. Sí. A ver, esta infección que se da, ya sea por virus, parásitos, hongos, bacterias, siempre va a provocar signos y síntomas. Les repito, en muchas ocasiones los síntomas, porque empieza por síntomas, dolor, sensibilidad, etcétera. Inclusive al respirar, el solo hecho de meter aire a la cavidad oral
provoca malestar en este tipo de piezas dentarias afectadas. Y les repito, el paciente recurre a una serie de recursos, en principio caseros y después farmacológicos. Lamentablemente, las farmacias uno va y le dan antiinflamatorios, calmantes, ¿no es cierto? Y se van enmascarando esos signos y síntomas. Cuando hablamos de enmascarar, ¿qué estamos indicando? Aparentemente, el dolor ha desaparecido, pero el proceso infeccioso no va a desaparecer. Una vez que se ha instalado este proceso infeccioso para poder solucionarse, debe drenarse. ¿Qué significa eso? Debe eliminarse. No hay otra. Este proceso infeccioso no va a reabsorberse. Entonces, es más, este proceso infeccioso puede ser que aparentemente de este lugar a este nivel apical desaparezca, pero tengan la plena certeza de que va a ir a otro lugar a instalarse. ¿Sí? Entonces, sí es bastante peligroso y se recomienda, y es importante que el odontólogo recomiende al paciente, ¿no es cierto? Los pacientes tenemos que estar conscientes de que cualquier tipo de molestia que se instale, que yo sienta, por muy leve que sea a nivel oral en una pieza dentaria, debo recurrir a atención especializada. ¿De quién? Del médico, no señores, del odontólogo. Seguramente me hará una revisión, seguramente pedirá una radiografía, etcétera, etcétera, pero es importante. No es conveniente empezar a tomar antiinflamatorios. Si el dolor es muy, muy intenso, vamos a suponer anoche, después de un feriado, me ha empezado a doler, bueno, y no voy a poder descansar, perfecto, un calmante. Pero hoy día debería de hacerme atender ya con un odontólogo, ¿no es cierto? Los calmantes, ¿no es cierto? No estamos, para eso se han fabricado, para eso se han creado los calmantes. No tengo que vivir con el dolor, pero tampoco eso quiere decir que el dolor va a desaparecer por un simple calmante. Momentáneamente sí, pero tengo que saber las causas. De eso tenemos que estar conscientes los pacientes. A ver, vamos a empezar a ver algunos conceptos que frecuentemente tienden a, a confundirse a veces. ¿Sí? ¿Qué es una periodontitis? ¿Qué es una celulitis? ¿Qué es un absceso? ¿Y qué es un flemón? A ver, ¿qué es una periodontitis? Nosotros sabemos que la periodontitis es una afección en el 98% de los casos provocados por gérmenes de tejidos de soporte de las piezas dentarias. ¿Sí? Posible destrucción, efectivamente, de los tejidos de sostén, de todo lo que llamamos el periodonto. Esa es una periodontitis y vemos que también es un proceso inflamatorio muy importante que se traduce en el enrojecimiento de estas estructuras blandas denominadas encías. ¿Sí? ¿Qué es una celulitis? También es un proceso inflamatorio. Cuando se da la inflamación, no se observa esta inflamación, no se traduce al rostro del paciente. ¿Sí? Es un primer elemento que tengo que saber diferenciarlo. La periodontitis no se traduce en un proceso inflamatorio que va a dar una hinchazón en el rostro del paciente. Una celulitis sí lo va a hacer. Es un primer elemento para diferenciar. Sí. Un absceso. Bueno, los abscesos generalmente están ubicados en la región periapical. Sí. ¿Va a dar dolor? Sí. ¿Puede traducirse una hinchazón en el rostro? Sí, también. Sí. ¿Qué es un flemón? Un flemón
también es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio a nivel del tejido conectivo, ¿sí? Un flemón es un proceso supurativo que se da en la estructura blanda, principalmente en el interior de las piezas dentarias. A ver, el que está pasando de vivos rayando la pantalla, por favor, elimine. Voy a dar por avanzado el tema. Señores, eliminen el rayado de la pantalla. Voy a dar el tema por avanzado. Por favor, tienen que estudiar esos subtítulos. ¿Sí? No voy a estar con chiquilladas con ustedes. Y voy a ver la grabación y por favor, la persona que ha hecho eso tiene que salir del aula. Y si no sale, yo a través de la grabación me voy a enterar quién es. Entonces, por favor, váyase a jugar a otro lado. Le gusta la pintura, el dibujo, puede hacerlo. Ya vamos a ver en el parcial que les estoy preparando. Van a tener mucho tiempo para dibujar y hacer muchas cosas. Me molesta que haya este tipo de actitudes. La celulitis y los abscesos van a dar procesos inflamatorios. En la celulitis la inflamación es difusa. Sin embargo, en el absceso es una inflamación limitada. ¿Dónde? En la región periapical. ¿Por qué no puede darse este absceso, por ejemplo? Por ejemplo, aquí a nivel de las raíces, por ejemplo. Pues señores, porque fíjense, esta estructura blanda está nomás limitada por la estructura dura de la pieza dentaria. Por eso es de que los abscesos se dan a este nivel periapical. ¿Sí? Entonces, es importante hacer esa diferenciación. Vamos a empezar a ver la celulitis. ¿Qué es la celulitis? Pues empezamos diciendo que la celulitis es provocada por la invasión de gérmenes. Pueden ser gérmenes de la microbiota oral, pero también pueden ser gérmenes que hayan podido invadir la cavidad oral. Bueno, gérmenes invaden estructuras donde normalmente fisiológicamente hay 0 gérmenes. Por ejemplo, la pulpa dentaria. Microbiología de la pulpa dentaria, 0, no tiene, es aséptica. La sangre es un tejido aséptico. El cerebro es un tejido aséptico. Cualquier tipo de invasión, ¿no es cierto?, incluso por gérmenes aparentemente normales en otro lugar, terminan siendo patógenos en este lugar. La celulitis está dada principalmente por invasión bacteriana. Principalmente por invasión bacteriana. Las bacterias, debido a una serie de elementos de toxinas, son capaces de invadir fácilmente este tipo de tejido a nivel de la cavidad oral. Estudios realizados también han determinado que en algunas ocasiones estas bacterias podrían estar acompañadas de hongos. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Acaso no deberíamos de saber que invasión de gérmenes? Es importante saber qué tipo de gérmenes para aplicar un tratamiento, ¿sí? Para eso es importante identificar, porque de forma general, gérmenes, claro, pero cuando voy a dar un tratamiento, ¿qué tratamiento voy a dar? Antibióticos, antivirales, antimicóticos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante. Entonces, cuando recurro a un tratamiento, en el caso de la celulitis, tengo que considerar la posibilidad de hongos.
es el mecanismo de acción de estos gérmenes, principalmente de las bacterias? Resulta que las bacterias, cuando se encuentran en estos lugares, son favorecidos por un ambiente anaerobio. La mayoría de los gérmenes que están a nivel oral, acuérdense, son anaerobios facultativos, entonces de preferencia anaerobios. Esta atmósfera de anaerobiosis los favorece. ¿En qué sentido? Los hace más ágiles, los hace más fuertes. Tanto es así que son capaces de no ser alcanzados por los macrófagos. Evitan la fagocitosis. Por lo tanto, si evitan la fagocitosis, el proceso de reproducción va a ser muy activo. Se van a poder reproducir en grandes cantidades. Ese es uno de los principales problemas. Mi organismo sí es capaz de defenderse, pero los macrófagos generalmente son células bastante grandes, necesitan mucho espacio para poder moverse y además son lentos por su tamaño. En cambio, los gérmenes, al ser pequeños, pues fácilmente pueden atravesar incluso estructuras, evitando lo que es la fagocitosis. Por lo tanto, si no hay destrucción celular, va a haber mayor producción ¿de qué? De gérmenes, pero no sobre... Los gérmenes como tal no son importantes en este aspecto. ¿Cuál es lo importante? Es las sustancias que van a producir estos gérmenes. ¿De qué estamos hablando? De enzimas y de toxinas. Quiere decir que la celulitis es un proceso no tanto microbiano, sino de los productos que van generando los gérmenes. A ver, ¿qué tipo de sustancias producen los gérmenes? Enzimas, por ejemplo, sustancias que ellos van eliminando. Un elemento importante es la colagenasa. Bueno, desde su denominación, terminación asa, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una enzima y todas las enzimas actúan sobre un determinado sustrato. Bueno, ¿sobre qué sustrato va a actuar la colagenasa? Obviamente sobre el colágeno. ¿Y qué es el colágeno? El colágeno es una proteína muy importante en nuestros tejidos, ¿sí? Une tejidos, ¿sí? Está como una matriz transparente que es muy importante. El colágeno es una sustancia que con el paso del tiempo se va perdiendo. Eso es lo que biológicamente denominamos envejecimiento, ¿sí? El colágeno se encuentra en grandes cantidades. ¿Se puede reponer el colágeno? En parte sí se puede reponer a través de la alimentación, pero les cuento que cualquier otro tipo de tratamiento momentáneamente puede adicionarnos colágeno, pero nuestro organismo igual va a ir perdiendo, ¿sí? Por lo tanto, el envejecimiento es inevitable. Otra sustancia que producen los gérmenes son las hialuronidasas. También son un grupo de enzimas que van actuando sobre un elemento muy, muy importante, ¿sí? Sobre el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un elemento importante que se encuentra, es parte del citoesqueleto. O sea, las células tienen una estructura matriz que está constituida en el 80% por el ácido hialurónico. Entonces, fíjense, va a afectar nuestros tejidos, va a afectar nuestras células, destruyendo estos elementos. Fíjense, otra enzima que producen estas bacterias son las lecitinasas, otras enzimas. ¿Actúan sobre quién? Sobre las lecitinas. ¿Dónde se encuentran las lecitinas? En la membrana celular. Si pudiéramos ver la composición de las membranas celulares, nosotros hemos visto una composición general. Hemos dicho, está constituida por lípidos y proteínas. Señores, la composición
de las membranas celulares está constituida aproximadamente por 85 elementos químicos. Aparte de los lípidos, hay diferentes tipos de lípidos, hay diferentes tipos de proteínas y otro tipo de elementos, ¿no es cierto? Por eso es importante que tengamos conocimientos generales, pero eso no quiere decir que nos cerremos a esa estructura. Es como cuando empezamos a estudiar el organismo humano. De niños que nos dicen cabeza, tronco y extremidades. Empezamos por ahí, pero a medida que vamos estudiando, bueno, pues sabemos que hay un montón de cosas. Y cuando vemos morfología celular en histología, ustedes han debido aprender algunas cosas el año pasado que seguramente las han complementado en bioquímica, ¿no es cierto? Y en base a eso estamos viendo más o menos lo que es la morfología microbiana. Bueno, entonces fíjense, solamente esos tres aspectos que son los más importantes porque son las colagenasas, las hialuronidasas y las lecitinasas, los elementos más activos y los que se secretan en mayores cantidades. Hay otros elementos, hay otras enzimas, hay otras toxinas que secretan los gérmenes. A ver, ¿qué mecanismos de invasión presentan los gérmenes para invadir esta región periapical, ¿sí? La región apical, pero la región periapical cuando ya han salido de ese lugar? Provocan una pulpa dental necrosada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que ingresan los gérmenes hasta aquí? ¿Cómo llegan? Bueno, empieza por una caries. Ya hemos dicho que la caries es provocada por un proceso bioquímico. Hay intervención de gérmenes y de sustancias químicas. Nos quedamos con el concepto de que sí existe una buena responsabilidad de los gérmenes. Estos gérmenes se van introduciendo a estos lugares, destruyen estructuras duras y van a invadir las estructuras blandas. La estructura blanda fácilmente van a poder invadir y es por eso que llegan a este nivel, ¿sí? La caries es una de las principales causas para la invasión y provocar estas lesiones apicales y periapicales. Sí. Cuando todavía los gérmenes están ubicados en lo que es la pulpa dentaria, se va a dar un proceso inflamatorio en estructuras blandas. No se puede dar un proceso inflamatorio en la estructura dura, ¿verdad? Sí, se va a dar en las estructuras blandas. Pero cuando esta estructura blanda ya ha sido perforada totalmente, va a llegar a ubicarse a nivel del hueso y ahí se van a dar los abscesos. ¿Sí? Ustedes saben que ese hueso es un tanto blando, entonces fácilmente va a poder destruirse. Las periodontopatías también es otra causa. Puede ser que la pieza dental esté en buenas condiciones, ¿no es cierto? No es el caso de esta primera fotografía donde es una caries. Puede ser que la pieza dentaria sí esté en buen estado, no tenga ninguna afección, pero ustedes saben que hay otro tipo de patologías que son las periodontopatías, es decir, por ejemplo, va a haber bolsas periodontales y es de esta forma que va a llegar el germen a la región apical y periapical. ¿Sí? Los restos radiculares en piezas destruidas, ¿no es cierto? O en el área rural, hasta hace poco, en algunas comunidades campesinas, donde no hay mucho acceso a servicios básicos, ¿no es cierto? Muchas veces la gente cree que si bien por un tiempo me va a doler, pero al destruirse esto va a dejar de doler. No, señores, porque los restos radiculares van a quedar ahí como elementos infecciosos y eso también va a causar abscesos. Las extracciones dentarias me puede causar también una celulitis, unos abscesos dentoalveolares. Sí, sabemos que sí he sido sometido a una exodoncia y ese espacio no está siendo cuidado, no
no ha recibido un buen proceso de higiene por parte del profesional o posteriormente a una exodoncia yo he ingerido cierto tipo de alimentos irritantes, por ejemplo, también voy a poder causar este tipo de abscesos. ¿Sí? Accidentes eruptivos de dientes retenidos, vamos a ver a continuación cómo también se van a dar los abscesos dentoalveolares en este tipo de piezas dentarias denominadas retenidas, sobre todo a nivel de los terceros molares o lo que comúnmente los pacientes conocemos como las muelas del juicio. Instrumentación endodóntica contaminada. Esa ya es una falla del profesional odontólogo. Ya hemos visto que los procesos de endodoncia tienen como objetivo precisamente retirar este tipo de material contaminado, este tipo de pulpa contaminada. El proceso endodóntico consiste en retirar este proceso. Pero si utilizo un material contaminado, lejos de retirar, aparentemente se ha retirado, pero he dejado gérmenes ahí. Les cuento que es una falla frecuente. Entonces, el profesional odontólogo tiene que manejar, y ustedes saben que el instrumental tiene que ser estrictamente esterilizado. ¿Qué significa esterilizado? Cero gérmenes, no solamente limpiado. Pero es más, ustedes saben que para cada paciente yo debo utilizar un instrumental. Termino de atender a ese paciente y ese instrumental ya no puedo utilizarlo. Y en caso de urgencia, no, porque estaría trasladando gérmenes de una boca a otra. ¿Sí? Existen también situaciones de fracturas. Fracturas. A ver, es un paciente que le han dado un golpe, un puñete, un accidente automovilístico y una fractura. Parte de esta pieza dentaria se va a fracturar, este hueso también. Fácilmente los gérmenes van a poder invadir. Acuérdense que nosotros tenemos gérmenes en cavidad oral. Y esos gérmenes, mientras estén en superficie, bueno, está muy bien. ¿Sí? Quistes y neoplasias infectadas secundariamente. Bueno, son pocos los casos, aunque de acuerdo a los cirujanos maxilofaciales indican de que en los últimos años ha aumentado esto de los quistes, ¿sí? Por eso es importante que cualquier alteración a nivel oral sea atendida correctamente. Me ha parecido una bolita, tiene que ser atendido, ¿sí? No es normal y para que me atiendan, ustedes saben que cualquier proceso en estado primario, como se denomina, o sea, al empezar, siempre es controlable, curable, etc. Entonces, todas estas causas me pueden llevar a este tipo de situaciones, a darse los abscesos dentoalveolares, a darse estos procesos de celulitis a nivel de la región apical y periapical. Uno de los aspectos fundamentales que hemos indicado de los gérmenes es para que estos puedan realizar su actividad patógena, necesariamente debe haber un proceso muy importante. Por favor, no se olviden de ese proceso, el proceso de adherencia. Es cierto que acabamos de indicar que también estos gérmenes secretan una serie de sustancias que son las responsables en parte de la acción patógena. Pero un proceso inevitable en gérmenes de la cavidad oral es la adherencia. Sí, el germen tiene que estar adherido a alguna de estas estructuras. ¿Y gracias a qué se va a dar esta adherencia? Precisamente a procesos anteriores a esta patología. La formación de la placa dental. Ustedes saben que para la formación de esa placa dental, los gérmenes tienen que adherirse a esta estructura denominada placa dental. Pero que esta placa dental, por procesos de higiene, debe ser retirada constantemente, porque si no es retirada, se va a desarrollar este proceso denominado caries. ¿Por qué? Porque en la placa dental sí hemos indicado de que existe nomás
un predominio de bacterias y dentro de esas bacterias existe el Streptococcus mutans. Por lo tanto, estamos hablando de una placa cariogénica. ¿Esta placa cariogénica la podemos controlar? Por supuesto que la podemos controlar. ¿Cómo? Hábitos de higiene, cepillados constantes, dieta, etcétera, etcétera. Sí. Perdón. Otro proceso importante donde se da este proceso de la adherencia es la gingivitis y la periodontitis. ¿Por qué? Porque estos procesos se van a dar principalmente por gérmenes anaerobios. Anaerobios. Cuando hablamos de gingivitis y periodontitis, lo primero que ustedes deben pensar son en gérmenes anaerobios. Ellos conforman una estructura denominada la placa periodontopatógena. Por lo tanto, en tejidos blandos, la placa periodontopatógena, ¿tengo que controlarla? Sí, sí, la tengo que controlar. ¿Se forma y es normal? Sí, pero mientras la controle, no va a poder, es tan pequeña que no va a poder provocar procesos inflamatorios. La placa cariogénica, donde en estructuras duras sobre el esmalte. ¿Es normal? Sí, pero tiene que estar en pequeña cantidad. La tengo que retirar constantemente con mis hábitos de higiene. Estos dos, tanto la placa cariogénica como la placa periodontopatógena, si proliferan en niveles superiores, mayores a los fisiológicos, a los requeridos, etc., sí va a ser la causa para desencadenar una patología muy importante que es la celulitis odontógena. Porque si ustedes revisan la bibliografía, hay diferentes tipos de celulitis. Quiere decir que esta alteración se puede dar en cualquier parte de mi organismo. ¿Dónde? Obvio, donde haya células. Nosotros solamente vamos a hablar de esa alteración que se da en cavidad oral. Por eso es importante recalcar este aspecto e indicar que es la celulitis odontógena, ¿sí? Porque si me hablan de celulitis de forma general, pues hay diversos tipos de celulitis. Entonces, por eso es importante hablar de la denominada celulitis odontógena. ¿Quiénes son sus antecesores? La caries y la enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque tanto la caries como la enfermedad periodontal tiene, perdón, una intervención directa de gérmenes. Y gérmenes potencialmente patógenos, por si acaso. A ver, uno de los procesos importantes que derivan de una celulitis y que tiene un nombre específico es la denominada angina de Ludwig. Angina de Ludwig. ¿Qué es la angina de Ludwig? Es un proceso principalmente bacteriano. Les cuento que se han hecho una serie de estudios aproximadamente en 10 años y solamente se han encontrado 3 o 4 casos, casi de 600 y algo más de casos investigados. Entonces, tiene un predominio casi absoluto que la etiología de la angina de Ludwig es bacteriana. Va a afectar principalmente, aquí les he puesto un cuadrito que quisiera que lo vean, ¿sí? Fíjense, aquí están las piezas dentarias, ¿no es cierto? Aquí está una pieza inferior, las caras vestibular, lingual, etc. Y fíjense, se ha dado un absceso. Un absceso. Y fíjense que este absceso no ha quedado a ese nivel, sino ha pasado. Y ha pasado a lo que es el piso de la boca, debajo de la lengua, ¿sí?
La afección empezó en una pieza dentaria. E inclusive en esta microfotografía, si se fijan, la pieza dentaria no tiene caries. ¿Sí? Seguramente ha sido por un proceso eh, de periodontopatía. ¿Sí? Ahí está un bolsón que se ha hecho en el piso de la boca, ¿sí? En el espacio sublingual. Pero también se puede dar en el espacio submandibular. Aquí está otra microfotografía, ¿no es cierto? Ubicando ese proceso supurativo, fíjense, en el espacio submandibular, ¿no es cierto? Ya no está en el piso de la lengua. Entonces, son lugares, son los más frecuentes, el espacio submandibular y el espacio sublingual. Eh, son los lugares más frecuentes, el espacio submentoniano también se puede dar. Se inicia como un proceso supurativo, como un proceso infeccioso de las raíces de las piezas dentarias. Empieza como un pequeño absceso dental. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Que es lo primero que el odontólogo quiere saber, porque el odontólogo es un profesional que da solución a los problemas, no provoca los problemas. Pues esto hay que drenar, hay que drenar. Un tratamiento farmacológico, no, señores. Esta estructura, este absceso hay que eliminarlo, hay que sacarlo. El hecho de que yo bombardee esta afección con antibióticos no me va a solucionar en nada. ¿Sí? Bueno, general, es muy frecuente en pacientes adultos. No es frecuente en niños, por si acaso. Sí, aunque puede haber algunos casos por un descuido, por una ingesta exagerada de dulces, poca higiene, etc. Puede darse. ¿Cuáles son las características clínicas? ¿Cómo puedo reconocer que se trata de una angina de Ludwig? Que para los odontólogos es muy fácil eh, eh, identificar al paciente, ¿no es cierto? Aparte del dolor, porque va a tener una molestia constante. Fíjense, generalmente el paciente se encuentra con la boca entreabierta y la lengua tiende a colocarla en la parte superior, ¿sí? Debido a que hay una hinchazón debajo de la lengua, se siente como si la lengua fuera más gruesa, ¿sí? Se dice que el paciente toma una actitud en posición de olfateo, no puede respirar muy bien, por lo tanto, por la nariz constantemente va introduciendo el aire, ¿sí? Hay dificultad, obviamente, para respirar, no puede ingerir alimentos, ¿no es cierto? La lengua es algo muy importante y si siente, no siente, sino que la lengua está edematizada. El piso de la lengua también. Existe trismus, ¿no es cierto? En algunos casos, dependiendo dónde se ubique, odinofagia. Y en algunos casos, en la mayoría de los casos, suele haber una repercusión sistémica. Es decir, el malestar no solamente se va a quedar a nivel oral, esa infección va a provocar fiebre, taquicardia, su respiración, el ritmo respiratorio no es el normal. De ciertos momentos se agita, otros momentos como aparentemente deja de respirar. Entonces, sí es importante el solo hecho de haber trismus, ¿no es cierto? O esta posición que es tan frecuente, la posición de olfateo. El solo hecho de decirle al paciente, abra la boca y veo que su lengua está levantada, por ejemplo. Generalmente cuando el odontólogo nos dice, abra la boca, lo primero que hacemos es pegar al piso de la boca la lengua. A ver, hagan la prueba de abrir.
y lo primero que hacen es pegar la lengua hacia abajo, ¿sí? Pero este paciente no, la mantiene suspendida. Entonces, algo está pasando debajo. Entonces, son uno de los aspectos más importantes para tratar de reconocer la angina de Ludwig. Al paciente que está en esta posición no le puedo decir, vuelva mañana, a ver qué pasa. A lo mucho que le puedo decir, en este momento tiene que sacarse una radiografía. Si en mi consultorio no hay radiógrafo, en este momento vaya y vuelve, pero ya. Estamos hablando de un absceso. Los abscesos, señores, aumentan. Son elementos activos, ¿sí? Hoy día tengo un poquito, mañana va a tener más. Entonces, tengo que dar una solución. ¿Quién va a dar? No es el médico, es el odontólogo. ¿Qué gérmenes son los que activamente están en este absceso? Tengo que saber y es importante para el tratamiento, ¿sí? Bueno, a ojo cerrado tengo que pensar en gérmenes anaerobios. Estos lugares que les he indicado en estas microfotografías, como comprenderán ustedes, son lugares donde no existe oxígeno. Y sin embargo, este elemento se está formando cada vez más, está creciendo, ¿no es cierto? Incluso da una pauta en muchos lugares, se puede palpar, ¿sí? Como si tuviera el paciente paperas, parotiditis, en el caso que sea a nivel submandibular, porque si es en el espacio sublingual, lo primero que vamos a ver es que la lengua la tiene suspendida. Estos son los gérmenes anaeróbicos, el Streptococcus, los estafilococos, ¿sí? Es importante, por favor, sáquense una foto, porque sí les voy a preguntar, ¿sí? Variedad de Streptococcus que intervienen activamente en la angina de Ludwig. Hace Vegas manda dos, está esperando a que por favor ya está listo. Buenas tardes, gracias. Apaguen, por favor, sus micrófonos, señores. A ver, esto es lo que es importante que ustedes entiendan, por favor, ¿sí? A veces los pacientes, en general, pensamos que cualquier proceso infeccioso puede desaparecer con el tiempo. En el caso de la cavidad oral es muy peligroso estos procesos infecciosos porque existe una simbiosis y una sinergia. ¿Qué entendemos por simbiosis? Hemos dicho la simbiosis es una relación biológica de vida y muerte. Quiere decir que bacterias diferentes se empiezan a asociar. Aunque sean bacterias diferentes, se empiezan a asociar. Esa es una simbiosis. ¿Y qué es la sinergia? Los más grandes, los más fuertes van a ayudar a los más pequeños y débiles. Eso es una sinergia. ¿Sí? Vamos a hacer una actividad sinérgica. A ver, vamos a esperar que los de primer curso nos den algunas cosas a nosotros y nosotros vamos a completar esas cosas. Por ejemplo, trabajos de investigación. Vamos a pedir a los de primer curso que nos den algunas cosas, que nos consigan libros, por ejemplo. Nosotros vamos a tratar de hacer algo y vamos a empezar a pasar a los de tercero, a los cuartos, a los de quinto. ¿Sí? Para que ellos vayan completando poco a poco. A eso se denomina una actitud sinergia. ¿Sí? Entonces, los gérmenes entablan este tipo de fenómenos de simbiosis, se empiezan a relacionar entre ellos. ¿Para qué? Para potenciarse, para ayudarse, para protegerse. Si le doy un antibiótico, a algunos les va a hacer bien, es decir, los va a destruir, pero a otros no. A los que no destruye van a proteger a los otros. Eso es lo peligroso en microbiología y en los abscesos que hay. ¿Qué otro aspecto es importante cuando hablamos de la microbiología en la angina de Ludwig?
La producción de endotoxinas. Sí, endotoxinas. ¿Cuáles? Colagenasas, hialuronidasas, proteasas, ¿sí? Todas destinadas a la alteración y destrucción de elementos que conforman las células. Las células óseas, las células de las mucosas. ¿Pero de qué células? De mis células. Los gérmenes van a formar sustancias que van a ir a destruir colágeno, que es tan importante en la unión de los tejidos. Es una matriz blanquecina, casi transparente, que permite la unión de los tejidos. Si ustedes se ven su piel, por ejemplo, está unida. ¿Cómo está unida? A través de colágeno. ¿Sí? Mis tendones, todo eso, siempre están adheridos a otras estructuras. ¿Gracias a qué? Al colágeno, al ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos, todos esos elementos, perdón, los van a destruir estas sustancias que secretan las bacterias. Entonces, las bacterias son importantes. ¿Sí? Son importantes como elementos activos, pero también como elementos que secretan sustancias. ¿Por qué? Porque estas sustancias destruyen, porque la presencia de los gérmenes, la presencia activa de los gérmenes, también va a destruir tejido. Perdón. ¿Están viendo la presentación? No, doctora, no se ve. Perdón. Tenido que... Ahora sí. Sí, doctora. Gracias. A ver, vamos a ver otra afección, la denominada pericoronitis. Pericoronitis. Este es otro problema con el cual el odontólogo frecuentemente tropieza, y seguramente cuando lleguen a cuarto, a quinto, cuando vayan a ver lo que es cirugía principalmente, van a ver estos casos de pericoronitis. Es importante que el odontólogo realice un buen trabajo al respecto, ¿sí? Es una afección de los tejidos blandos. Fíjense, se da esto. Me he permitido ponerles estos cuadritos porque así aprendemos más, ¿sí? La pericoronitis se da, a veces el estudiante en los exámenes principalmente, cuando yo le hablo de pericoronitis, siempre me dice que es una afección de la corona, o sea, de la pieza dentaria. Y no es así, ¿sí? Se da sobre todo en los terceros molares, por esta disposición que hay, ¿sí? En el momento de la erupción se da un proceso inflamatorio en esta encía que no termina de romperse para dar paso, pero además que esta pieza dentaria se encuentra en una posición, en la mayoría de los casos, que va a afectar a las piezas dentarias vecinas, porque está en una posición muy, muy comprometida. Y en la mayoría de los casos ustedes saben que lo que hay que hacer es una cirugía, ¿no es cierto?, con el fin de destruir precisamente y eliminar esta pieza dentaria que va a afectar la posición de todas las demás piezas dentarias. Y se da también este proceso, lamentablemente, ¿no es cierto?, que la pieza dentaria superior llega a lastimar precisamente esa encía inflamada que está ahí, que está además edematizada. Eso es la pericoronitis. Y este proceso inflamatorio se da por la gran cantidad de gérmenes. ¿Dónde están estos gérmenes? No están en la superficie, sino están aquí,
entre la pieza dentaria y la encía. Se van colocando aquí. Y aquí es donde proliferan y provocan un cuadro inflamatorio. Sí, porque muchas veces también se ha visto que el odontólogo tiende a limpiar esta estructura y tratar de solucionar. No, señores, los gérmenes están aquí. Por eso se llama pericoronitis. ¿Sí? Se da entre esta encía y la corona de este tercer molar. Bueno. Eso es lo que les estaba explicando, que esas bacterias están entre la corona y la encía que recubre esta corona de forma parcial. ¿Sí? ¿Y cuál sería la solución? Pues hacer una cirugía, retirar esta encía y sacar nomás, hacer una exodoncia de esta pieza dentaria. Ustedes saben que se llama muela del juicio, las muelas del juicio, ¿no es cierto? Porque se dan en una edad donde antiguamente yo pensaba que se llamaba muela del juicio porque le hacía doler tanto que parecía el juicio final, digamos, ¿no? Ustedes saben que no, que se llama muela del juicio porque se da precisamente cuando la persona ya es mayor y tiene todo el juicio de raciocinio que tenemos las personas, por eso se llama así. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas? Encías totalmente adoloridas, inflamadas. Existe una limitación de la abertura maxilar, ¿no es cierto? Por eso es que no puede erupcionar porque está en una posición muy comprometedora, entonces no puede acomodarse, sobre todo se da en piezas inferiores. En gran parte las superiores sí pueden llegar a acomodarse, aunque en muchos casos no. Existe mucho dolor, por lo tanto no se puede masticar, no se puede deglutir. Y como hay un proceso infeccioso, existe un mal olor, existe halitosis en la cavidad oral del paciente. El cuadro inflamatorio es bastante fuerte, por eso es de que en algunos pacientes incluso hay fiebre. Los nódulos linfáticos por este tipo de inflamación, ustedes saben que los nódulos linfáticos que están cerca también van a tratar de frenar esta inflamación, ¿no es cierto? Pero por lo tanto van a aumentar de tamaño. El aliento fétido, el mismo paciente va a sentir un mal sabor en la boca debido a este proceso inflamatorio. Y en algunos otros pacientes, las toxinas, las sustancias que eliminan las bacterias van a provocar una parálisis parcial, ¿no es cierto?, de los músculos, por lo tanto va a haber trismus, ¿sí? O sea, los músculos se van a quedar quietos, tiesos, va a haber trismus. El paciente no puede ni abrir ni cerrar la boca, eso es el trismus. Pero esto es momentáneo, por si acaso. ¿Qué gérmenes afectan, son responsables de la pericoronitis? Bueno, muchos de ustedes dirán, bueno, pero no es un problema microbiano en realidad. El problema es de que no puede erupcionar la pieza dentaria. Sí, es cierto, no puede erupcionar porque está en una mala posición y afecta a piezas dentarias vecinas. Pero el solo hecho de ese intento de no poder erupcionar y que la encía esté cubriendo esta pieza dentaria, entre ese espacio se empiezan a dar los procesos infecciosos, los procesos inflamatorios. La inflamación, el 80% del cuadro inflamatorio es responsabilidad de las bacterias que van a ir a ese lugar que es totalmente anaerobio. Y claro, en parte tienen razón, en parte es esa imposibilidad que tiene la pieza dentaria de erupcionar porque no hay espacio, porque está en una mala posición, etc. Pero les repito, el 80% del proceso infeccioso es porque se va a formar
entre la pieza dentaria y la encía una atmósfera anaerobia. Y esa atmósfera va a ser aprovechada por gérmenes. No debería de haber gérmenes. Si no hubieran gérmenes en ese lugar, la inflamación sería pequeña. Habría dolor por la imposibilidad de la erupción, por empujar las piezas dentarias vecinas, etc. Pero la inflamación sería mínima. La inflamación se potencializa por la gran presencia de gérmenes que se van a ir reproduciendo en grandes cantidades. Es una atmósfera ideal para los gérmenes. Fíjense, los gérmenes son anaerobios obligados. Estos gérmenes sí o sí necesitan anaerobiosis. Por eso es que muchas veces el odontólogo hace una incisión, ¿no es cierto? Y deja así al paciente por unas horas o le dice, bueno, le voy a hacer una incisión, unos calmantes, unos antiinflamatorios y mañana vamos a proseguir. ¿Por qué? Porque al hacer la incisión, ¿no es cierto? Al abrir esa encía inflamada, lo que estoy haciendo es hacer que el oxígeno ingrese. Y como estos gérmenes son anaerobios obligados, ¿qué va a pasar? Pues van a morir. Sí, van a morir. Ahora, corro el riesgo, si el odontólogo practica aquello, hacer una incisión y decirle al paciente, venga mañana, vuelva mañana, corro el riesgo de que ingresen a esa incisión otros gérmenes que no son anaerobios estrictos, o sea, no son los anaerobios obligados, podrían ser unos anaerobios facultativos. Entonces, corre ese riesgo y que al día siguiente aparezca con el doble de su cara de inflamado por la infección, ya no provocado por estos gérmenes, sino por otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos gérmenes que les estoy indicando acá, sáquense foto por favor, son anaerobios obligados, sí o sí necesitan grandes cantidades de dióxido de carbono, el oxígeno les es totalmente letal, tóxico. La espiroqueta es variable. ¿Por qué estamos diciendo es variable? Podría sobrevivir al oxígeno. En cambio, estos otros de aquí, la prebotela, el Peptococcus, el Fusobacterium, las poriforomonas gingivales, el actinomyces, son anaerobios estrictos. Estos otros, las espiroquetas y los bacilos, son variables. Si bien viven en ambientes de anaerobiosis, pueden sobrevivir a la presencia del oxígeno, con grandes dificultades, etcétera, pero pueden sobrevivir. Estos otros también se los ha encontrado, aunque en muy poca cantidad, pero sí están. Cuando ustedes hablen de microorganismos, no pueden asegurar, o sea, solamente están estos. No, señores. Podrían haber otros también. Sí, en algunos estudios realizados también se ha encontrado a los anaerobios facultativos e inclusive microorganismos aerobios. Hemos dicho que los microorganismos se ayudan entre ellos. ¿Sí? Entonces, estos anaerobios puede ser que no sean los responsables de hacer daño. Sí, pero estos anaerobios se van a ver, vamos a ir a la pizarra para que les pueda hacer un esquemita. A ver. Vamos a suponer que esta es la encía. Bueno, la vamos a poner en rojo, mejor. A ver. Esta es la encía. Aquí está la pieza dentaria. Y hemos dicho que a este nivel, a este nivel es que están los gérmenes, ¿sí? Y hemos dicho gérmenes preferentemente anaerobios.
Pero también se pueden encontrar los anaerobios facultativos, sí. Y los aerobios. Los aerobios no pueden estar acá, ¿sí? A este nivel no pueden estar los aerobios. Morirían ahí los aerobios. ¿Dónde se ubican los aerobios? Se van a ubicar a este nivel. Ahí. ¿Y qué van a hacer? Puede ser que muchos de ellos no realicen acciones patógenas. ¿Pero qué están haciendo? Debido a su presencia, están protegiendo este ambiente de anaerobiosis. Ellos no están haciendo nada, pero están favoreciendo su presencia para evitar que el oxígeno llegue aquí. Así se ayudan entre ellos, se potencian entre ellos. Si desocupo esto, ¿sí? Si desocupo esto a través de antisépticos y todo, ¿qué estoy haciendo? Tratando de que moléculas de oxígeno puedan llegar a este nivel para hacer desaparecer esos gérmenes. Entonces, así se actúa en microbiología. Por eso decimos, y es importante recalcar que la pericoronitis es una infección polimicrobiana, no solo porque estén diferente tipo de gérmenes, sino diferente tipo de comportamiento. La acción directa la realizan los anaerobios, pero están colaborados, ayudados por quienes, por los facultativos y incluso por los aerobios. Vamos a ver lo que es una mucositis. ¿A qué denominamos mucositis? Les cuento que también es una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria no solamente se da en cavidad oral, se da en cualquier parte donde haya mucosas. Cuando encontramos una mucositis en cavidad oral, no quiere decir que solamente se dé en cavidad oral. Lo más probable es que se dé en todo el tracto del tubo digestivo. ¿Sí? No, los gérmenes no van a decir, bueno, hasta cuello nomás y después ya nada. No, van a afectar todo lo referente al tubo digestivo, principalmente al tubo en sí. ¿Sí? El odontólogo puede disminuir esta mucositis haciendo un tratamiento lo referente a cavidad oral. Si el tratamiento es bueno en cavidad oral, hay una buena perspectiva para combinar un tratamiento con el médico, con el gastroenterólogo, ¿sí? Porque el tratamiento que se vaya a aplicar va a proteger cierto tipo de estructuras a nivel oral. ¿Qué tipo de personas son las más afectadas? Fíjense que la mucositis generalmente se da por una reacción secundaria a un tratamiento. Personas que están siendo sometidas a quimioterapia o radioterapia presentan este cuadro denominado de mucositis. ¿Sí? Vamos a suponer un paciente que tenga, vamos a suponer que tenga un cáncer uterino, a nivel uterino. Y le están sometiendo a una quimioterapia o a una radioterapia. Corre el riesgo, ustedes saben, los químicos que se están dando, si bien es para destruir células cancerosas, también va a destruir otro tipo de células. Pero también las principales células en destruir son mis linfocitos, y mis linfocitos son los que forman anticuerpos. Por lo tanto, las personas que reciben quimioterapia o radioterapia, gran parte de sus defensas van a ser destruidas. ¿Sí?
van a quedar desprotegidas. Y ustedes saben que la muerte de ese tipo de células va a provocar la invasión o la reactivación de los denominados oportunistas. ¿Qué quiere decir? Gérmenes normales que no me hacían nada me van a empezar a atacar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve en el hospital? En pacientes entre el 5º y el 7º día de inicio de la quimioterapia, generalmente se empieza a ver este tipo de estructuras a nivel oral. ¿Sí? Eritemas, ulceraciones, ¿sí? Pequeñas úlceras, áreas rojizas, ¿sí? A nivel oral. Les cuento que es el primer signo que se ve en pacientes que se someten a quimioterapia y hay que tener mucho cuidado, sobre todo es importante que haya intervención del odontólogo, ¿sí? A veces el médico es muy cerrado y piensa que todo lo puede. Se va a presentar este tipo de alteraciones a nivel oral. ¿Quién es el mejor profesional que me puede dar una recomendación sobre el cuidado de la cavidad oral, sobre el tipo de cepillo que tiene que utilizar este paciente, sobre la técnica de higiene que es necesaria para esta cavidad oral? Es el odontólogo. Jóvenes señoritas, es cierto que el cepillo, la pasta dental, son elementos muy importantes en la higiene, pero en este tipo de pacientes, ¿qué tipo de cepillo me recomendaría? Uno de cerdas muy suaves. Pero el odontólogo también me tiene que recomendar sobre el tipo de alimentación. ¿Será que este paciente que está siendo sometido a quimioterapia le puedo dar chocolate? Prohibido el chocolate. Sí, prohibido el chocolate. Por eso cuando yo voy a visitar a un enfermo, tengo que hacerlo. Cuando vamos a visitar a un enfermo le llevamos algunas cositas, ¿no? ¿Le puedo llevar chocolates? No, por favor. No puede, no puede. ¿Por qué? Porque tiene este tipo, va a tener, ¿sí? En el 90% de los pacientes se presenta este tipo de alteración en los pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia, la denominada mucositis, ¿sí? Tratamiento para esto, pues una buena higiene, una buena pasta dental y dieta. Nada de azúcares, aunque muchos recomiendan que se debe ingerir azúcar para proteger el hígado, por ejemplo, y que el hígado pueda formar un poco de glucógeno, etcétera. Pero si yo tendría que recomendar a un paciente, le diría que se haga poner un suero glucosado, aunque sea, pero por cavidad oral no, lamentablemente. Sí, o que hay que darle fruta, cierto tipo de fruta, no puedo darle cítricos, etcétera. Entonces, es importante que entre el médico y el odontólogo vean el tipo de tratamiento para este paciente. ¿Qué sería lo recomendable? Suspender la quimioterapia o radioterapia. Ay, pero bueno, no se puede, ¿no? Estamos hablando de un proceso cancerígeno. Por eso es importante que el odontólogo conozca de esto. Porque muchas veces no se lo llama. ¿Por qué? Porque no conoce nada de esto. No sabe nada de esto. Él tiene que hacer el tratamiento de lo que es cavidad oral, sí. De la quimioterapia, radioterapia no puede hacer nada. ¿El odontólogo puede recomendarle a este paciente suspender la quimioterapia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es aminorar y evitar que esta mucositis, este desprendimiento de mucosas que hay, vayan a infectarse. ¿Cómo lo tenemos que hacer? A través de técnicas de higiene, recomendación de dieta. Voy a recomendarle un cepillo de esta forma, una pasta dental no muy ácida, que no tenga mucho flúor, etcétera, etcétera. ¿Qué indica el paciente cuando ingiere alimentos? La mayoría de los alimentos le provoca una sensación de quemazón,
en la cavidad oral. Es como cuando nosotros, no sé si les ha pasado, alguna vez han tomado un líquido muy caliente, digamos, y la lengua, todo eso se queda, ¿no? Como adolorida. Y cuando tomo cualquier otro tipo, aunque sea pan, me quema, me arde, ¿sí? Entonces a estos pacientes sí, igual. La ingesta de líquidos eh, es muy sensible, por eso hay que evitar líquidos ácidos, líquidos muy fríos o muy calientes, tienen que ser totalmente tibios, ¿no es cierto?, con poca azúcar. Y claro, los alimentos sólidos casi no los puede ingerir, por eso la dieta tiene que ser puré, ¿no es cierto? No tiene que haber picantes, ¿sí? Hay que evitar los enlatados, por ejemplo. Bueno, esta sensación que siente el paciente, ¿no es cierto?, nos va a decir que cuando ingiere alimentos tiene esa sensación de quemazón en la boca. Y cuando él tiene la sensación de su lengua, siente esto como si como si su lengua fuera de algodón. ¿Por qué? Porque tiene la lengua inflamada. Hasta le es muy doloroso tener contacto con los dientes, el chocar la lengua con los dientes le es muy doloroso. Debido a la quimioterapia, les cuento que la composición de la saliva también se va a alterar. Hemos dicho que la saliva tiene propiedades muy importantes, funciones muy importantes. ¿Cuál es? Pues protege nuestras piezas dentarias formando la película adquirida, evita que esta película, los gérmenes directamente vayan sobre las piezas dentarias. Pero debido a la quimio, a la radioterapia, la saliva va a cambiar de composición, ¿sí? En muchos casos disminuye la cantidad y la calidad de la saliva. Perdón, disminuye la cantidad y la calidad, o sea, la composición de la saliva se altera. Se altera. Pacientes con quimioterapia tienen este problema, pero les cuento que también cierto tipo de medicación que se aplica sobre todo a pacientes ancianos también pueden provocar alteraciones y provocar la mucositis. O sea, la mayoría de los pacientes afectados por mucositis es debido a la quimioterapia o radioterapia. Pero les cuento que también hay otros medicamentos que me pueden provocar la mucositis. ¿Sí? Medicamentos hipoglucemiantes. ¿En quiénes se aplica estos medicamentos? En pacientes que tienen diabetes. Hipoglucemiantes. Es para bajar la glucosa. En pacientes que toman medicamentos para la hipertensión, los antihipertensivos también pueden provocar, es decir, si veo a un paciente con mucositis, no tengan que estar, le están haciendo radioterapia. No, señores, medicamentos también pueden provocar, ¿sí? Uno de los aspectos importantes que nosotros hemos indicado, ¿se acuerdan? Cuando habíamos visto qué factores de protección presenta el hospedero, habíamos dicho, si la mucosa está intacta, es un elemento de protección en cavidad oral. Al haber esta alteración, fíjense, una mucosa lesionada predispone a la invasión de gérmenes principalmente. ¿De qué gérmenes? De los gérmenes de la microbiota que se comportan como oportunistas. Vamos a ver la microbiología de la mucositis, ¿sí? Uno de los gérmenes más importantes es el estafilococo aureus. Es parte de la microbiota, pero se empieza a reproducir en grandes cantidades. Generalmente va a formar
pus. El Staphylococcus aureus es campeón para formar pus. ¿Sí? Cualquier lesión que haya en mucosa y llegue el estafilococo aureus, lo primero que va a hacer es formar pus, es decir, va a empezar a destruir las células. ¿Sí? ¿Qué más puede hacer el estafilococo aureus? Lamentablemente, secreta toxinas, secreta sustancias. Y estas sustancias van a provocar alteración sobre que la mucosa está destruida, la va a alterar mucho más, la va a terminar destruyendo más. En principio, la mucosa se altera, se destruye por la quimioterapia, por algunos medicamentos hipoglucemiantes, antihipertensivos, etc. Aquí va a ir y va a seguir empeorando esa destrucción de la mucosa. Secreta toxinas exfoliativas. ¿Qué es exfoliar? Es destruir, sacar. ¿Sí? Entre esas enzimas, entre esas toxinas exfoliativas tenemos las proteasas. Aquí hay un error para que no se confundan, por favor. Perdón. Ahora sí. Toxina exfoliativa. Cuando hablo de toxina exfoliativa, ¿a cuál? Hay muchas toxinas exfoliativas. Algunas son buenas. Bueno, pero la que más nos interesa en el caso de la mucositis son las proteasas. Proteasas. Fíjense, estas proteasas, hay unos puentes intercelulares en el estrato granuloso de la epidermis. Bueno, son unas estructuras que se encuentran en los tejidos. Esas estructuras las va a destruir esta sustancia. Luego existe otra sustancia que secreta el estafilococo aureus, la leucodina. ¿Qué hace? Pues destruye leucocitos. Destruye leucocitos. Cualquier tipo de leucocito, célula blanca, las va destruyendo. ¿Sí? Y aquí abajo les he puesto otro elemento importante. El Staphylococcus aureus secreta toxinas, pero también secreta enzimas, secreta proteasas, lipasas y alunolidasas. Es decir, destruye una serie de elementos. Fíjense, el Staphylococcus aureus como bacteria va a provocar destrucción de tejidos, pero aparte va a secretar sustancias. Estas sustancias son las que también destruyen otros tejidos. En conclusión, es totalmente negativo. El solo hecho de que haya destrucción, que los elementos químicos de los tratamientos contra el cáncer provoquen una alteración de la mucosa, el estafilococo lo que hace es empeorar esa destrucción. Vamos a hablar finalmente de la periimplantitis. ¿Qué es la periimplantitis? Bueno, está muy relacionado con una técnica odontológica que en los últimos años, por lo menos en Latinoamérica, ha cobrado mucha importancia. Como un proceso de rehabilitación para los pacientes que pierden piezas dentarias y que quieren reponerlas, no solamente por aspectos estéticos, sino también por aspectos funcionales. ¿Sí? La implementación de los implantes. Bueno, la implementación de los implantes
debe ser aplicado a través de técnicas muy, muy exigentes y muy especiales. Por eso es que no todos los odontólogos llegan a practicar, a tener en sus consultorios la disponibilidad de este servicio, los implantes. ¿Por qué? Porque los implantes implican, ¿no es cierto?, precisamente, como su nombre indica, la implementación de estructuras ajenas a lo que es la cavidad oral a través de materiales biocompatibles. Y estos elementos tienen que ponerse precisamente en estructuras muy nobles como es el hueso. El hecho de colocar esto a un paciente implica un gran riesgo, porque muchas veces junto con este elemento pueden introducirse gérmenes a este nivel y esos gérmenes van a provocar la destrucción del hueso. ¿Sí? Por eso es importante estos procesos de la periimplantitis. Se deben hacer estudios muy, muy minuciosos. En nuestro medio, por ejemplo, se han visto muchos casos de mala praxis y hay muchos odontólogos que están denunciados en la fiscalía por una mala praxis profesional porque se han implementado precisamente estos implantes, pero no con una técnica adecuada. Y en la mayoría de los casos, la contaminación de estos elementos implica una destrucción del hueso en el paciente. Bueno, uno de los principales problemas que hay es esto, la pérdida prematura del implante. Es decir, me ponen, estoy 15 días con esto y nuevamente se sale. Y hay muchas causas, ¿sí? No, una de las causas que, bueno, nos interesa en la asignatura es la causa microbiana, pero bueno, hay también otras causas, les cuento. Seguir una mala técnica, ¿sí? El recalentamiento del hueso al colocar y la contaminación, esa es la que nos interesa a nosotros. A ver. Para la periimplantitis existen dos causas importantes, ¿sí? Una es una sobrecarga oclusal, es decir, que se ponga un implante más grueso, más delgado en relación a mi hueso, una mala técnica, etc. Bueno, esas son causas estrictamente odontológicas. Pero hay otra causa muy importante que es provocado por bacterias, es decir, la pérdida de estos implantes por infección, por contaminación. ¿Sí? Ahí está. Aquí están los implantes que se van a colocar. Sería que una sobrecarga oclusal que he colocado en mala posición, por ejemplo. Deberían de estar así, en esta posición. He colocado mal. Bueno. La causa microbiológica en la mayoría de los casos es la principal causa. Los odontólogos ya han aprendido muy bien a colocar. Lo que parece que está fallando es la contaminación del medio. Sí, este procedimiento se puede hacer en un consultorio odontológico, pero ese consultorio debe cumplir una serie de requisitos. ¿Cómo hago para que el ambiente de mi consultorio esté totalmente aséptico? Sí. Bueno, ¿qué tipo de bacterias van a causar esta pérdida de los implantes y en consecuencia una destrucción del hueso y de todas las estructuras blandas inclusive? Bacterias anaerobias. Bacterias anaerobias. Y dentro de las bacterias anaerobias, las gram negativas son las más importantes en el caso de una periimplantitis. Y aquí les he puesto, por favor, sáquense foto. Sí. La Prevotella, la Porphyromonas, el Fusobacterium. O sea, todas estas son importantes porque son gram negativas, pero además anaerobias. ¿Sí? Otro aspecto importante es que cuando el paciente presenta procesos periodontales, ¿sí?
Han decidido a un paciente implementarle un implante. Pero este paciente tiene procesos de periodontitis. Estoy viendo que sus encías están inflamadas. No le puedo hacer. Tengo que curar esa periodontitis y después recién le puedo hacer le puedo colocar un implante. Mientras las encías estén inflamadas, quiere decir que hay gérmenes. ¿Sí? Entonces, no puedo hacer. Aunque el paciente requiera, necesite, no puedo. Porque va a ser un fracaso. ¿Sí? ¿Qué síntomas se presenta en una periimplantitis? Inflamación. Inflamación primero empieza con un proceso periodontal. ¿Sí? Se ha puesto un implante y se van a ver las encías totalmente enrojecidas, de donde he colocado el implante, pero también las encías vecinas. Sangrado, el solo hecho de colocar aquí la sonda periodontal va a sangrar. ¿Sí? El paciente va a indicar que al mascar, al apretar los dientes, siente dolor. Quiere decir que ya hay un proceso de infección. Si el paciente, por no perder el implante, se aguanta esto, seguramente va a haber una secreción purulenta, pus, seguro. Los gérmenes no desaparecen porque sí. Eso quiero que estén conscientes. Los gérmenes van a seguir proliferando. ¿Cómo? Bajo las funciones básicas que tiene todo ser vivo. ¿Cuál? Reproducción. Cuanta más reproducción haya, mayor necesidad de alimento. ¿Y de dónde van a tener alimento? De mis tejidos. Van a destruir mis tejidos para obtener alimento. Sí. Pérdida de la masa ósea. Van a destruir lo que es hueso. Y él finalmente se va a mover esto y se va a perder. ¿Sí? ¿Es importante esto? Sí, perder un implante es pues carísimo, se va a perder dinero, este implante que he perdido ya no puedo venderlo ni hacer nada. Pero cuando hablamos de salud no hablamos de eso, sino hablamos de la posible infección que me está dejando esto a nivel periapical, en el alvéolo dentario. Se puede diseminar las bacterias a través de la sangre a otros lugares. Si tengo marcapaso, ¿va a llegar a mi corazón? Por supuesto que sí. Entonces, sí es importante por todas las repercusiones, no solamente por la pérdida de esto. Por supuesto que no. Bueno. A ver, vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a ver esto de la osteomelitis y la alveolitis, que va a ser lo último que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Quiero conversar con ustedes de unos aspectos que sí me interesa. ¿Ya están empezando exámenes? Aún no. ¿Cuándo empiezan, por favor? La siguiente semana, doctora, si no me Bueno, equivoco, el lunes. ya. A ver, lo que yo quiero, vamos a terminar con unas cuantas diapositivas más que tenemos. Vamos a concluir y vamos a terminar ahí con el avance teórico. Sí, les quiero mostrar esto. A ver cuánto quedaría. 1, 2, 3, 4, 5. Es para una clase más. Bueno, entonces, a ver, les voy a compartir esto para indicarles. A ver, la próxima clase avanzaríamos. Eso. Poquito falta. Ya. Terminaríamos la lección 23. La lección 24 ya no la vamos a hacer. ¿Sí?
porque esta la vamos a ver en práctica. Ya no voy a avanzar. La lección 25, 26 y 27 van a pasar a la parte práctica. Yo les voy a pasar un documento, ustedes van a estudiar y vamos a dar un repaso. Y en base a eso vamos a dar examen. Su segundo parcial, ustedes van a dar de la lección. Teníamos una lección que hemos quedado, la 11, 12, 13, tienen harto. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Van a dar casi de 3 lecciones, su segundo parcial. Todo esto, porque debería de seguir avanzando, ¿no es cierto? Todo esto vamos a pasar a la parte práctica. Yo les voy a pasar un documento, ustedes van a estudiar y vamos a hacer un repasito en el eCampus, ¿sí? Un cuestionario. Y esto va a valer 10, sus trabajos prácticos va a valer otros 10, 20, y sobre los trabajos que ya han mandado va a valer 5, eso es el 25. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda, por favor? Señores, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, doctora, una pregunta. De los trabajos prácticos, ¿no ve que estamos conformados? En sí mi grupo está conformado de 3. ¿Los 3 tenemos que enviar el trabajo práctico al eCampus? No, es un solo trabajo con el nombre de ustedes. Ah, ya, bien, está bien, doctor. Es que la duda ha sido entre si, digamos, María Sagrario estamos y Wanda Pinto, los 3 tenemos que enviar. Es un solo trabajo, es un solo tema con los nombres. Yo quiero ver qué han preparado ustedes. En base a eso van a disertar. Ya está bien, doctor. ¿Alguna otra consulta, por favor? Bueno, nos vemos la próxima clase, el lunes en la noche. Y ahí vamos a terminar y podemos seguir hablando. Por si tienen algunas dudas, por favor, manden sus trabajos, porque la plataforma del eCampus se va a cerrar cuando les he indicado. Sí, bueno, que les vaya bien. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.